Ya estamos de vuelta acá en la hermandad. Se lo dijimos. Vamos a hacer un recorrido por las animitas de Chile, por la más importante. Querida hermandad, a ustedes en sus casas, vamos a iniciar este recorrido con Romualdito. Veamos la nota. La hermandad. Fueron niños, madres, hombres, también prostitutas y asesinos. Todos murieron en forma violenta y trágica. El pueblo los ungió como santos y muchos creen en sus milagros. Antes de morir, todos sus pecados fue perdonado y yo creo que por eso lo hace milagros a todos. Le entregué todo a él. Era mi última carta. Y me respondió. Hay gente aquí que vienen, ponen sus placas, le piden los favores, le piden la placa y después no vuelven más. Yo no. Casi 5.000 animitas hay en Chile, cada una con altares propios, lugares donde según algunos el alma de estos difuntos sigue deambulando. Donde ocurre la muerte, se produce el portal donde uno se puede comunicar con el alma de la animita. Y para mí, su alma sigue manejando su muerte. ¿Cuáles animitas son las más milagrosas? Las siguientes historias, sin duda, lo van a sorprender. Muchos sueños tenían Yasmín y Jonathan cuando decidieron formar su propia familia, hasta que un médico les dio una lapidaria noticia. Me dijo, chiquilla, tú no vas a poder ser mamá. Salí de la ecografía y era como que me hubieran matado. Eso sentí, que ya no servía. Fue terrible. Devastada y camino a casa, Yasmín pasó por esta muralla de Estación Central. Sintió que alguien podía aliviar su dolor y al ver las muestras de fe de miles de chilenos, le pidió a Romualdito lo que parecía imposible. Le entregué todo a él. Era mi última carta. A los 3 meses quedé embarazada. Frente a esta misma muralla de calle San Borja, en Estación Central, hace 84 años, un chileno sencillo, de apellido italiano, también sintió desesperación, pero nadie lo ayudó. Era mecánico y lo asaltaron de noche cuando volvía del trabajo a su casa. Según la autopsia, Romualdo Ivani Zambelli falleció en este lugar a los 41 años de un puñal al corazón. Esa es la verdadera historia de la animita más popular de Chile y este es su rostro. Hallazgos que logró descifrar un estudio forense de este prefecto en retiro junto a estudiantes de la PDI. Bueno, para nosotros lo más impactante fue cuando se logró, mediante un procedimiento de Photoshop antropométrico, logramos abrirle los ojos y revivirlo, por decirlo de alguna manera. Y lo que refleja es paz, es una paz interior. En este nicho del cementerio general están los restos de Romualdito, pero para sus fieles no es la tumba, sino la muralla, testigo de su muerte injusta, el umbral donde Romualdo escucha y concede milagros. Desde que fueron padres, Yasmín y Jonathan vienen acá todos los meses y prometieron hacerlo hasta la muerte. Desde que lo conocí más, como más a fondo, más que solamente como por el nombre, me han salido casi puras cosas buenas. Yo le pedí una moto, estamos hablando hace como 5 o 6 años atrás, y curiosamente se empezaron a salir pitutos, ¿cachai? Pegas que yo no tenía, plata que no me debían, y en 2 meses se cumplió. Yo vengo hace 25, 30 años. Dicen que aquí no pudieron derribar el muro cuando hicieron esto. Yo pienso que él mismo a lo mejor no dejó que lo sacaran de su lugar. El poder de esta muralla nadie lo cuestiona. Ha resistido varios intentos de demolición, como le consta a esta investigadora, hija de Oreste Plat, autor del estudio más acabado sobre las animitas en Chile. Las veces que se ha intentado, ha habido accidentes, ¿a quién lo manda a hacer? Entonces nadie lo hace, no se va a salvar nunca más, ya tenemos muchos años. El que va a demoler una animita le va a pasar alguna desgracia, ya sea de salud, ya sea de pega, ya sea que se le incendia la casa, pero pasa. Leyenda o un hecho paranormal,
Lo cierto es que la muralla y la devoción a Romualdito llevan inalterables casi un siglo, en el mismo lugar donde la muerte cruel transformó a este hombre en una puerta al cielo para miles de chilenos. Verdaderos santos populares. Esa es la verdad. La gente los ha elevado a la categoría de santos populares. El poder de las animitas. Hugo, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué piensas tú? Bueno, la Iglesia al respecto no aprueba en la forma como muchas veces se plantea esto de las animitas, pero sin embargo acepta su existencia y trata de rescatar un aspecto más sobrenatural en ello. Mi opinión al respecto es que las animitas son una expresión de lo que podemos llamar la religiosidad popular profunda, ancestral chilena, y que no es de la época precisamente de la época colonial, sino que es posterior, pero que realmente representa la devoción que siempre en la historia, la cultura, la civilización se ha tenido por los muertos. Siempre existió un culto para los muertos, no solamente en el cristianismo y en las religiones más importantes. En todas ellas, el respeto a su memoria y sobre todo el tratar de comunicarse con ellos a través de oraciones, a través de ritos, de sacrificios, el mantener un contacto, como que el concepto claro, sí, y esto hay que rescatarlo, es que la vida sigue después de la muerte. O sea, la muerte no termina con nosotros. Ese es más o menos el sentido que podemos darle religioso a la existencia de la animita. ¿Cristian? Sí, complementando lo que dice Hugo, uno tiene que decir qué son las animitas. Y uno tiene que primero afirmar que evidentemente es una creencia de un culto popular, pero que propiamente tal es un sincretismo increíble, porque las animitas combinan tres creencias distintas. Propiamente tal, el animismo, que es la creencia ancestral, la más antigua de todas las creencias de la tierra, de esta tierra también de América del Sur, es que todas las cosas tienen alma o conciencia. En este caso, las animitas, esos pequeños templetes que se han hecho, tienen una vida, en ese sentido tienen un alma. Eso es animista. Después también tienen politeísmo, porque las almas que se veneran ahí, por ejemplo, en el caso de Romualdito o de otros tantos, se veneran realmente como son los politeísmos hoy en día. Es decir, si uno se va a la India y a otros países, los dioses se veneran como se veneran a los mismos, a las mismas animitas. Y el tercer elemento es el monoteísmo. ¿Y qué incluyen del monoteísmo? Solamente el hecho de considerarlos santos populares, porque uno tiene que recordar que los santos de la iglesia verdaderos tienen una vida correcta. En cambio, las animitas, hay delincuentes, hay de todo, se puede encontrar. Eso es misterioso. Por eso mismo. Entonces, lo fantástico que se da es que pero tiene que saber, perdón, para cerrar este tema, de que eso puede ser delincuentes, prostitutas, etcétera, porque tiene que ver con la muerte, con la forma de la muerte y no con la vida, porque cuando quieren santificar a alguien, en el Vaticano tiene que tener una vida plena, claro, una vida santa, tiene que pasar una faceta. Cuando la iglesia santifica a alguien, hace lo que tú estás diciendo, es objetivamente hace un análisis de sus virtudes heroicas y todo, pero en el cielo no quiere decir que están solamente aquellos santos beatificados, sino que también hay algunos que ni siquiera sabemos quiénes son. Así es. Para mí, el argumento mejor es el que dio el cura de Ars. El santo cura de Ars, frente a un tipo que se tiró de un puente a un río, se suicidó. Y por supuesto que él le dio sepultura religiosa. Y además rezó por él. Pero ¿cómo es posible? En aquella época, en el siglo XIX, claro, estaba prohibido. Sí, dijo, pero que ¿no han tomado en cuenta ustedes que entre el puente y el agua en el trayecto cabe el arrepentimiento y la misericordia de Dios? Ese es un misterio. El instante mismo de la muerte, anterior a la muerte, sobre todo cuando es trágico.
gente que a lo mejor ha llevado una mala vida, pero se redime en el último momento. No nos olvidemos del buen ladrón. Si el buen ladrón se salvó minutos antes de morir. Oye, seamos justos con otras opiniones, porque tenemos, me imagino yo, espectadores que también tienen una opinión más racional o más psicológica. Yo daría también una opinión un poco más psicológica apoyado en el tarot, que es esta máquina de pensar para mí, y me encuentro con una combinación maravillosa, el sol y la luna. Entonces, ¿qué explica el sol y la luna? El sol es la mente consciente. En el sol hay dos personajes desnudos que se tocan los cuerpos, ¿no? Entonces es la gente que está viva, nuestra relación con las personas que están vivas, ¿no? Aquí nos tocamos, la mente consciente, lo que somos capaces, lo que percibimos fácilmente. Y después está la luna, y la luna es nuestra dimensión irracional, mágica, surrealista, mística si se quiere, los sueños, la poesía, la metáfora y todo eso. Es decir que cuando estamos relacionados con alguien de carne y hueso, es el sol. Cuando muere, esa persona se transforma en un código en nuestro inconsciente. La luna del tarot es la mente inconsciente. Se transforma en un símbolo, en un código. Y eso podemos también proyectarlo afuera. No digo con esto que no existan los espíritus, ¿no? Por el contrario, yo creo que es una dimensión nuestra, pero es una dimensión de la existencia. Y nosotros, como lo conversábamos, querido Cristian, ¿quiénes son? Que nosotros somos la existencia, nosotros integramos la existencia, somos el todo, somos la vida. Pero la gracia de la animita, te lo digo como ciudadano en buen chileno, es que hace milagro. Así, claro. La animita no es alguien para ir a venerar y solamente hay una hay una relación de suerte, entre comillas, y de conveniencia. De conveniencia. En esa dimensión existe el milagro. Sí, pero aquí hay una cosa, no solamente se trata de un inconsciente, se trata de una cosa muy real y consciente, que la gente da una veneración a quien cree que está en el templete. Ajá. Y eso, tanto es decir que si se traslada al templete, se termina la fuerza de la veneración. Por eso no se pueden cambiar. Ver usted que cuando refaccionaron la estación central, no pudieron echar abajo la muralla en la cual estaban todas las manos de Vanessa. Es una dimensión real. Porque yo no digo que no, al contrario. Sí, es una dimensión real. Pero el problema es que tiene un sentido religioso profundo. Ajá. Religioso. Sí. Y que le evito no solamente eso, sino que en general las expresiones de cultura popular. Por eso es que la Iglesia muchas veces acepta las expresiones populares y trata, si pudiéramos decir, entre comillas, de cristianizar. Porque hay que darse cuenta también de que el por qué muchas cosas. Yo pongo el caso, por ejemplo, de Dubois, de José Manuel Balmaceda, que se suicidó. Entonces hay casos de personas, y sin embargo, hasta el día de hoy existe una devoción respecto a misteriosa, porque todas estas cosas de la fe también son misteriosas, hay que reconocerlo. Don Hugo, Vanessa, tú visitaste a Romualdito. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? He estado en los dos lugares, en el cementerio, que fui con el tour nocturno con César Parra, y mucha gente, y efectivamente en la tumba, en el lugar donde están descansando sus restos, hay una paz increíble. Recordemos que a Romualdito, y de hecho Romualdito, como nombrándolo como un niño, es porque había una creencia de que era un niño en realidad que había fallecido, y después se supo que era una persona mayor y que venía del trabajo y todo. De hecho ahora se le llama Romualdo. Romualdo, claro. Pero mucha gente le dice Romualdito, pese a saber que en realidad no era un niño, sino que un adulto. Hay algo muy especial, que cuando llegamos al cementerio, estábamos con César, y ahí hay mucha paz. Sin embargo, cuando estuve en este lugar de Estación Central, yo estoy segura que él deambula por ahí. Porque no es porque no esté en paz, sino porque recorren siempre el lugar donde fallecieron. Y por eso las animitas tienen tanto revuelo. Vanessa, hay un caso que es increíble, que incluso es difícil de calificar. Queremos que usted vea con nosotros este reportaje de Niña Hermosa.
testigo de varios accidentes fatales, la autopista del Sol se ha convertido en lugar improvisado de peregrinación. Dos animitas, la niña hermosa y el memorial al accidente Turbus del año 2010, donde fallecieron 20 personas, atraen visitas a orilla del camino. Pero también ronda la creencia popular de que las almas de algunas víctimas siguen acá, aferradas al lugar de su muerte. Ahora, ellos no se quedan ahí de forma permanente. Lo que hace que ellos lleguen ahí es la necesidad de las personas. Porque como son energía, ya no está el cuerpo que hace esta separación, basta con que separe una persona y enfoque a la persona y va a llegar. La médium Cristina Araya tiene una conexión especial con las víctimas del accidente Turbus, ya que conocía a algunos familiares. Por eso no dudó en acompañarnos de noche y llevar toda su energía para abrir portales de luz a las almas estancadas con el sonido de un cuenco tibetano. Yo quiero venir a esta nimita en particular. Hace un tiempo atrás participé en una obra musical y la vi a ella. Haciendo contacto. ¿Eres Bárbara Michelle Palma Ayala? Respóndeme con un sí. Te vengo a dar luz, Barbarita. Para que seas luz por dentro y por fuera. Sí, pura luz y bendición. Para que seas luz y bendición por dentro y por fuera. ¿Sintieron tenso el ambiente? ¿Sintieron algo ustedes? Se siente la pesadez. Además, hubo fluctuación del sensor de acercamiento de la Melmetal, también tuvo fluctuación cuando ella la invocó. Antes de que grabáramos, yo ya limpié con él. Como te dije, lo quiero hacer con todos porque lo necesitan. Cristina fue llevando luz a cada una de las animitas hasta llegar a esta, donde casi se desvanece. Y sentí que al agarrar la luz del cuenco, la agarró tan fuerte que es como cuando tú estás llevando un peso y yo te lo saco de golpe. Es como que me dejó ahí. Con Cristina y estos investigadores fuimos testigos de un caso muy particular. No solo los equipos que detectan espíritus reaccionaron con el sonido. En esta lápida, sin explicación, un farol solar se activó varias veces hasta que Cristina no pudo continuar. Yo vine a dar luz y vine a avanzar con lo que yo hice. Ellos, con lo que están haciendo acá, con su respuesta, está dando un sí a todo lo que yo estoy haciendo. Y al reventar el cuenco, me está diciendo que ya está listo. La prueba sobre la presencia de esta alma en su memorial fue evidente. En el caso de Astrid Soto, a quien los conductores bautizaron como la niña hermosa, su mejor amiga también cree que ella aún está entre los vivos. A mí la Astrid sigo sintiendo el olor de ella, sigo sintiendo su piel, siento que está con nosotros. Yo siempre la siento como que si estuviera al lado mío. Y para mí, su alma sigue manejando su moto. Astrid tenía 18 años. Sociable, generosa, rodeada de amigos y muy alegre, soñaba con ser modelo. Y era muy amiga de la gente. Ella, como tenía negocio, todo el mundo era cercano a ella. Si tenía que fiar algo escondida, lo hacía para ayudar a alguien, ¿cachai? O regalarle algo a alguien a escondida de los papás o de los dueños del negocio, ¿sí? Eso lo hacía ser distinta. Astrid llevaba poco tiempo manejando la moto que le regaló su papá cuando chocó contra un camión en la ruta 78. Murió al instante y su padre fue testigo porque la iba siguiendo en auto cuando ocurrió el accidente. Y como se detuvo la moto, ella la empujó de lado. Entonces partió la moto, ocupó la calle principal, pasó el camión que trató de hacerle el quite y la agarró con la caja de herramientas y la elevó. Cayó encima de mi auto, cayó, yo la tomé en mis brazos, fue algo traumático.
La pequeña gruta que puso en 1998 la familia de Astrid se transformó en un santuario lleno de peluches, que los conductores llevan, entre otras cosas, a la niña hermosa para agradecer por los milagros concedidos. Y yo le pedí a ella que por favor me mejorara, me ayudara con la perrita, y realmente resultó porque la perrita está bien ahora. Y aquí estoy, pues. Hace 3 meses me operaron también y vine a los 2 días que salí, que me habían operado, vine también apenas a pagar la manda y a verla porque vengo todos los meses. Era un compañero de trabajo, se hincó de rodilla aquí y le pidió a ella que por favor le ayudara a dejar el alcohol. Y santo remedio, nunca más tomó. Un caso impactante es el de Adán, quien en un choque perdió la pierna y quedó en coma. Su mamá lo encomendó a la niña hermosa. Porque conmigo pasó un milagro igual, porque estuve muerto y gracias a ella yo creo que reviví toda la fe que tuvimos en ella igual. Desde entonces se encomienda a la niña hermosa, quien hace unos meses lo protegió de otro accidente. Yo creo que es para mí como una virgencita que me ilumina todos los días. Quienes la conocieron en vida sienten constantemente su protección y están contentos de que Astrid o la niña hermosa, quien siempre ayudó en vida, lo siga haciendo desde el más allá. La hermandad. Es impresionante la historia de Astrid, conmovedora, por todo lo que ocurrió con ella, porque estaba su padre en el momento de la muerte, por la cantidad de milagros que se le atribuyen. Usted puede ver, estamos absolutamente en directo con nuestra periodista Fabiola González, que está con la madre de Astrid. Se ha sabido hace poco, Fabiola, me saludas a la madre de Astrid, da un beso gigante de parte de la hermandad. Fabiola, se ha sabido que quieren cambiar de posición a la animita de Astrid. Me imagino que hay mucha preocupación en la familia. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Julio. Buenas noches. También a todo el equipo de la hermandad. La señora Graciela te está escuchando, así que recibió tu saludo. En realidad hay una tremenda preocupación, no solamente la señora Graciela, de toda su familia. Acérquense, por favor, que nos acompañen esta noche, porque la autopista ha decidido cambiar en un par de meses esta animita al frente, al otro lado de la berma. Y eso, por supuesto, genera preocupación a su familia. ¿No es cierto, señora Graciela? Así es. Yo soy una persona muy triste y muy feliz que mi hija me esté mandando estas cosas, ayudando a la gente de acá de la tierra. Ella siempre me decía que quería ser una estrella. Mamá, yo siempre voy a ser una estrella, pero nunca me imaginé que iba a ser una estrella del cielo. Y tantas cosas, tanto osito, tantos regalos, mi hija tan querida, me siento orgullosa de ella, me ha adaptado a esto me ha hecho vivir, vengo acá, me siento muy feliz que reciba tanto cariño, estoy orgullosa de ser la mamá de Astrid, de la niña hermosa. Le doy las gracias al Señor que le puso la niña hermosa, creo que le hizo un milagro y Él le puso un letrero acá y quedó así. Le doy las gracias a los que han venido a verlo, a la familia, a los vecinos, a los milagros, infinitas. Sí, señora Graciela, en realidad, Julio, es impresionante la devoción que ha generado Astrid y la cantidad de peluches. Por cada peluche que está a mi espalda, a mi costado, hay un favor, un milagro concedido por Astrid. Pero esta noche, Julio, la señora Graciela y su familia tienen una petición muy especial que hacerle a nuestra medium Vanessa Daroche. ¿No es así, señora Graciela? Así es. Me gustaría y le quisiera pedir un favor a Vanessa, si puede venir acá donde está mi hija, porque tengo una duda y quiero saber de ella, desde lo más allá donde esté ella, si ella me puede ayudar. Quiero preguntarle unas preguntas. Julio. Graciela, sabemos que has vivido momentos muy difíciles, que estás viviendo momentos difíciles, lo conversaste con Fabiola, te preocupa mucho el cambio de ubicación de tu hija, te preocupa mucho lo que pueda pasar con ella. Hace mucho tiempo que tienes muchas ganas de comunicarte con ella. Vanessa, la verdad es que Graciela lo que nos pide es que vayas allá. Yo no sé a qué distancia estamos, pero tendría que ser ahora, digamos, ¿no? Sí, no tengo ningún problema. Si ella lo quiere,
Aquí sí, la espero. Yo voy para allá, no tengo ningún problema. Apúrese entonces, pues. Ya. No sé si me dejas. Espérate un poco. ¿Podemos...? ¿Puedo ir? Sí, aquí la esperamos. Vanessa, la espero. No solamente la señora Graciela, sino que toda la familia, ¿no? Ahí nos ponen aprieto. Vamos a disponer, hijo. Graciela, vamos a disponer de un móvil para que vaya Vanessa en este instante. Mientras Vanessa se dirige a donde están ustedes, Fabiola, espéranos con el móvil. Vamos a volver a engancharnos cuando esté Vanessa allá y nosotros vamos a invitar a la gente a ver otro reportaje impresionante. Quizás uno... Ya, lo que espero aquí. Éxito. Vaya Vanessa, muchas gracias. Quizás uno de los más increíbles que podamos ver. Lo comentábamos en la reunión de pauta con la hermandad. Un favor, un milagro, una plumita que aparece. Es Herito. La historia de Herito es impactante. Vamos a verla y la vamos a volver a comentar con la hermandad. La hermandad. En pleno desierto, camino a Chuquicamata, hay un santuario que ha convertido a Calama en el germen de varios supuestos milagros. Aquí todos hablan de un niño que se convirtió en ángel. Él se presenta en vivo y en directo, con sus alas, con su luz, y está ahí y les habla. Cada vez que me cumple algo, y yo ya está como confirmado que me lo cumplió, siempre aparece una pluma. Yo creo en Dios, la Virgen y para mí, Herito Ángel. Para mí él es un santo. Eric Guzmán, conocido como Herito por sus devotos, vivía en Calama. A los 13 años murió en un accidente en la carretera cuando se dirigía como voluntario a un hogar de ancianos y donde, según su madre, el niño dijo palabras premonitorias. Mi hijo estaba siempre ayudando, sirviendo y atendiendo a los abuelos. La señora le dice, ¿por qué no vas a jugar con los demás niños? Él le dijo a la señora, no, yo no voy a envejecer, nunca voy a ser abuelo y tampoco no voy a morir. Al parecer el destino cumplió el deseo de Herito, porque a 10 años del fatal accidente, la animita de este niño ha generado una devoción incondicional, nunca antes vista en Calama. Herito, para nosotros es todo. Un ser que viene a cambiar Calama. Tengo la foto, calendario, llaveros del Herito, todo. Decenas de placas y juguetes amarillos, el color favorito de Eric, dan testimonio de supuestos milagros, como el de esta abuela, que asegura que Herito curó a su nieto de graves quemaduras. Herito, te lo pido con mi corazón tan abierto y que quiero que me escuche. Sana a mi nietecito. Cierra la estería, ciérrasela. Francisco tenía que entrar al pabellón para ser sometido a injerto. El cirujano le vio la mano y lo quedó mirando y él quedó impactado. Y yo lo miré y dije, ¿por qué? Y dijo, porque no tiene igual que ayer. Creemos en un milagro. A ese milagro se suma el de este señor, que viaja constantemente de Antofagasta a Calama al santuario de Herito para agradecerle por la curación de su hija. Le salió un tumor en la parte del cerebro. Y desde que el momento que empezamos a venir a donde Herito, se estancó, ya no siguió creciendo. Cristian dice que también fue este niño quien lo sanó de la grave neumonía que lo tuvo en la UCI. Yo conocí a Herito en el 2013, cuando estuve hospitalizado. De la semana siguiente yo salí del hospital. Y es que Herito no solo cumple con lo pedido, dicen sus devotos. Cuentan que donde hace milagros deja plumas de ángel como estas, que sus seguidoras guardan como un tesoro. Plumita, él empezó a dejársela a mi hijo. Llegamos a Antofagasta al departamento y apenas entramos habían 2 plumitas
Así que lo asociamos a Erito. Pero también hay testimonios de otros fenómenos, de personas que aseguran que el niño se comunica desde el más allá y transmite mensajes. Lo ven, lo sienten, y a otras personas los incide algo, como que los empuja a hacer algo. Hay personas que se levantan en la mañana, 2, 3 de la mañana, porque él le está pidiendo que escriban. Con las cartas pide mucho que estemos felices, que sigamos viviendo. Intrigados por las señales de su hijo, estos padres acudieron varias veces a la iglesia de Calama. ¿Qué es Erito? Lo ven con plumas, lo ven con alas, cada vez sus alas están más grandes, lo ven con un báculo. ¿Qué pasa? ¿Es un ángel o un santo?, le dijo mi esposa. Y el obispo dijo, es un ángel santo. Pero según el sacerdote Carlos Cox, rector del templo votivo de Maipú, hay que tomar con cautela esta ciega devoción. Adjudicarle a la niñita que haga cualquier cosa así extraordinaria es casi adjudicarle un poder divino a una persona. Y ahí sí que no. El ángel es un espíritu que no tiene cuerpo, por lo tanto los ángeles no tienen pluma. ¿Cuánto hay de realidad o de sugestión colectiva en el caso de Erito? Imposible saberlo. Pero están los testimonios, las placas y centenares de peluches y juguetes en agradecimiento a un dulce niño que en Calama se ha convertido en leyenda y que sus padres aseguran seguirá haciendo milagros. Existe un Dios, acérquense a Él, y mi hijo es un intermediario, y apóyense porque Erito ayuda a todo el mundo. Y si no creen, no importa, porque Él ya tiene lo máximo que puede tener un ser humano, estar en el cielo. El ángel de Calama, Erito, una historia verdaderamente impactante. La creencia popular lo ha catapultado prácticamente como un ángel. Álvaro Santi tiene detalles de Erito. Álvaro, deja una plumita a la gente que les concede un favor. Hay una serie de situaciones que se van formando, una serie de situaciones que van dándole forma a Erito como prácticamente si fuera un ángel. La iglesia dice que hay que tener cuidado. ¿Qué piensas tú? Sí, me parece que hay una serie de sincronías que se van formando, bien interesante. Hay cosas que se van constelando acá. Yo tengo aquí algo que me ocurrió anoche. Anoche hay que contarle a la gente que estuve yo conectándome con este tema con la intención de hacer una psicografía, que la hice, ya la voy a mostrar, ya la voy a enseñar, la tengo acá. Y entonces en un momento estoy acostado, estoy con este celular al lado de mi cama y estoy empezando a hacer esta psicografía y de pronto miro el celular y me encuentro con esta pluma. Es muy pequeña, no sé si se va a alcanzar a ver, es muy pequeña. Me encuentro con esa pluma sobre la pantalla del celular apagado, acá. Es curioso porque podría haber estado en otro lugar, pero este es el lugar, como tiene un fondo oscuro, donde probablemente más lo voy a ver, claro, una superficie que permite que yo pueda ver esta pluma. Yo tengo un plumón con plumas de ganso, son un poco más grandes, ¿ya? Es posible que esta pluma haya venido desde el interior del plumón. El padre Carlos Cox dice, es imposible, los ángeles no tienen pluma. Padre, sabemos que los ángeles no tienen pluma, ¿no? Así nosotros como humanidad los hemos representado, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que esta es una pluma de una periodista también que hizo la nota, ¿eh? También se la encontró en su casa, sincronías. No quiero decir que estas plumas necesariamente se materialicen, ¿no? Pero sí es posible que pase un ave, que salga del colchón una pluma, pero lo importante es la sincronía que se forma, porque justo en el momento en que yo estoy elaborando esta psicografía. Además, todas plumas blancas. Claro, y además, bueno, el padre también dice que nosotros no tenemos el poder divino que tienen los ángeles. Yo le quiero decir que nosotros somos seres divinos también, porque somos hijos de la divinidad. Por supuesto que tenemos una divinidad interior que podemos expresar. Si me gustaría complementar
después brevemente lo que acabas de decir, y con el respeto también que merece toda la visión oficial de la Iglesia expresada en la voz de este sacerdote, pero el patrimonio de los milagros no lo tiene exclusivamente la Iglesia. Los milagros están por todas partes. Y los milagros son de Dios, no son de la Iglesia. No son de la Iglesia, no. Por eso mismo, pero quien define eso no solamente en la Iglesia. Los milagros están en todas partes, ¿ya? Eso hay que decirlo. Hay milagros, ver florecer una flor al año, una rosa al año, es un milagro también del universo entero. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque bajo esta visión de las animitas, que es un sincretismo religioso, las animitas cumplen la función de santos populares y en consecuencia están haciendo milagros. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque uno no puede, digamos, la fe oficial, no puede subestimar a la fe popular. Es decir, hay un viejo dicho, la fe mueve montañas. Y puede hacer que las cosas sean sincrónicas y pueden haber coincidencias que en realidad no son coincidencias. Pero lo relevante es que aquí nadie tiene el patrimonio exclusivo, ninguna institución en la tierra religiosa tiene el patrimonio exclusivo de los milagros o de determinar qué es un milagro. Si no, tendríamos que recurrir al eminente Baruch de Spinoza, que habló sobre los milagros también de una forma bastante racionalista, pero muy visionaria al mismo tiempo. Quería decir eso, en todo caso. Muy bien como complementaste. Don Hugo quiere dar una impresión, vamos a ir con la psicografía de Álvaro. Estamos incurriendo en una confusión. No hay que confundir el milagro con un portento. Un portento pueden hacerlo los ángeles, buenos y malos. Un milagro excede el orden de la naturaleza. El milagro excede el orden de la naturaleza. Y solo lo hace Dios, no hace la iglesia, solo lo hace Dios. Se le puede pedir a Dios que haga un milagro. Y estas animitas pueden pedir, en el caso, a través de ellas, pedir que Dios haga el milagro. Es muy difícil. La gente figuradamente le dice al santo que haga el milagro, como a la Virgen también. Ahora bien, el portento, en cambio, no altera el orden de la naturaleza, sino que ordenan las fuerzas naturales, las energías naturales para obtener ciertos efectos benéficos. Por ejemplo, un portento sería rápidamente condensar el aire para que llueva, hacer florecer un árbol fuera de temporada. Perfectamente se puede hacer. Pero el milagro de hacer parecer un ramo de flores aquí o que llueva sin condensarse el aire, eso solamente lo puede hacer Dios. Además hay otra cosa. No olvidemos que muchas veces Dios se vale los portentos también, si no hay ninguna cosa. Y además también Dios tiene manera extraordinaria. Si los milagros no son atributos precisamente de nadie, solamente son cosas de Dios. Y la iglesia, la iglesia aprobará ella lo que estima conveniente, pero pueden haber otros fuera de la iglesia. Ahora, respecto a la pluma, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿cómo nos representamos los entes espirituales? Porque no podemos verlos. Entonces, ellos o adquieren una forma humana o nosotros, lícitamente, cosas naturales, las vemos que aparecen precisamente para convencernos de algo. Y eso sería un portento precisamente. Pero estas plumas no vienen del cielo. Estas plumas simplemente pueden salir de un colchón, de un ave, como dijo el maestro Santis, que haya pasado por el lugar y que haya caído de su ala. Porque además también si se hace un examen, va a darse cuenta que se trata de una gaviota o de una paloma. Por eso es que nosotros tenemos que separar estas dos cosas. Gracias, don Hugo. Yo ampliaría el concepto de milagro. Está el milagro de la vida también. Hay tantos milagros. Bueno, creo que el milagro de la vida, para mí, el más extraordinario es el más extraordinario. ¿Por qué estamos los cuatro sentados? Fíjense. Lo mismo iba a decir. A eso estamos acá. Somos otras personas. Esto es un milagro. Que solamente porque nuestros padres tuvieron un coito en determinada época y salió un espermatozoide que fecundó el óvulo. Si hubieran tenido una relación el día anterior, a lo mejor no habríamos nacido, nosotros habríamos sido otros. Claro. Por lo tanto, el que hayamos nacido y el que existamos es precisamente un milagro de Dios. Y que seamos únicos e irrepetibles. Nunca más va a haber un Hugo Cepeda. Jamás va a haber un Hugo Cepeda. Por eso que no existe la reencarnación. Bueno, yo no tampoco comparto esa hipótesis. Es una hipótesis, no la comparto mucho. Ya, a ver. Acá está la psicografía. Primero la voy a mostrar y después la voy a leer porque voy a tener que
darle vuelta para acá. Quiero mostrar un poco esto. Esto es lo que hice acá. Un poco para acá, para que sí. sí. A ver, ¿Se ve? ahí. Ya se ve. Ahí. Ya. Ahí está lo que escribí y aquí hay unos dibujos que los voy a explicar rápidamente. Sí. Yo acá lo que hago es tratar de descifrar esto, a veces no me resulta muy fácil, ¿eh? Y lo que saqué de acá, de este texto que está aquí, esto es una psicografía pensando en Erito, Eric Guzmán, pensando en él. Yo comencé a escribir esto. Dice, no culpa, solo paz. No culpas, dice después, libres, amor, un mundo en amor, paz, unión, paz, unión. Eso es lo que dice este texto de acá. Hay una cruz que dice el centro paz. Es decir, que hay un mensaje que parece ser el principal, que es paz, que es unión, que es colaboración entre los seres humanos. Puede que a la familia le haga mucho sentido esto. Yo hoy día comprobé algunas cosas porque le pedí a una periodista que le preguntara algunas cosas a la mamá para poder entender yo esto también. Acá hay algo que a pesar de esto parecer lo principal, esto me pareció a mí muy importante porque por esos códigos que uno tiene, corporales en mi caso, se me apretó la guata, sentí algo dentro de mi cuerpo. Hay un sol y hay una luna, y el sol irradia corazones a la luna. Para mí ese es un mensaje de Erito a su mamá, porque la luna es su mamá, para mí, y el sol es el abuelo de Erito, es el padre de la mamá. Algún tema tiene que haber entre la madre de Erito y su propio padre, me imagino. Irradia corazones y el mensaje es: tu padre te quiere, el abuelo está acá y te quiere. Ese sería el mensaje. Voy a este dibujo que está acá, es muy extraño. Yo no sabía quién era, es un joven que está de brazos cruzados, de botas, con un corte de pelo como príncipe, y de pronto me llega una información y siento que es Luis Miguel. Qué raro esto, ¿no? El cantante, cuando niño, cuando joven, con este look, con corte de pelo de príncipe. Y le pregunté a la periodista, le pedí que le preguntara a la mamá más bien, qué tenía que ver Luis Miguel en todo esto, y me dijo que a su hijo le encantaba una canción de Luis Miguel y la pedía en todas partes, la pedía en el colegio, la pedía en la casa, que la tocaran. No recuerdo el nombre de la canción. Hay una es posible, él dice, él dice acá, es como si él se sintiera como Luis Miguel. Curiosamente, Erito tiene un corte de pelo en vida similar al de Luis Miguel. Es curioso eso, ¿eh? No sé si él quería, era un ídolo para él, no lo sé, la mamá dirá. Hay una campana acá, no sé si tendrá que ver con sonido, con música o representa otra cosa para la familia, un campanario, una campana. Eso es principalmente perdón, paz, liberación, dice también esto de acá. El mensaje para la mamá es perdonar al papá, a su propio padre, y el mensaje para la familia: no hay culpas. Aquí lo dice, no hay culpas, libérense de las culpas. Eso es lo que podría Álvaro, decir. Cristian, Hugo, Vanessa está llegando a Niña Hermosa, está llegando a cumplir el deseo de Graciela, la madre de Astrid, está llegando allá, va a tratar de hacer un contacto con Astrid. Recordemos que estamos allá en un móvil en directo, Vanessa ya está llegando. Mientras llega los voy a invitar a ver una nota realmente increíble, porque en Argentina hay una animita que realmente ha traspasado todas las fronteras. Hay una devoción, hay un pueblo en torno a la difunta Correa. Oriundo de Coyhaique, un santuario en San Bernardo y otro en Puerto Natales, llevan el nombre de la difunta Correa, una niñita invocada por los camineros y que a esta banda en particular le ha dado mucha suerte. Sí, nos fue bien, logramos tocar por todos lados, hicimos circuitos por todo Chile, viajamos por el extranjero, en fin. Y en ese sentido lo más simbólico que hicimos fue un poco como devolver, ¿no?, esta especie, digamos, de manda, que se llama como en la cosa popular, una manda de peregrinar, ¿no?, a Vallecito, Argentina, ahí a San Juan. Precisamente aquí, en San Juan, Argentina, no hay solo un santuario, sino un pueblo entero llamado Vallecito,
dedicado a la veneración de la difunta Correa, la animita más famosa del pueblo trasandino. Un día le hice una promesa y digo, para ver qué pasa. Y me la cumplió al pie de la letra y yo vine. Desde ese momento me hice devoto y yo le calculo hace aproximadamente 20 años. En San Juan tenemos el 98% prácticamente que devoto a la difunta Correa. Y siempre le pedimos algo y bueno, se cumplió. Y cuando no se ha cumplido, tenemos que ir a cerrar el pacto que tenemos con la difuntita Correa. Dice la leyenda que en este cerro, hoy cubierto de placas, Deolinda Correa, una madre joven y con su guagua en brazos, salió en 1840 a buscar a su marido, reclutado a la fuerza para la guerra. Pero en el camino, Deolinda murió de sed. Así nació la nimita de la difunta Correa y la costumbre de dejarle botellas de agua como ofrenda. Deolinda murió amamantando a su hijo y ahí ocurrió el primer milagro, porque dicen que un arriero encontró vivo al niño gracias a la leche materna de la difunta. La Virgen es un yeso nomás, y en cambio ella es una difunta, tiene más poder que una Virgen. El lugar donde Deolinda murió es el inicio de varios senderos, donde los devotos que pudieron comprar una casa o cambiar el auto dejan las patentes y réplicas de sus viviendas para agradecer a esta nimita. Gente que incluso ha venido, ha dejado vestidos de novia, gente que ha dejado el yeso, porque cada uno tiene esa fe en ella, ¿no? Messi y la selección argentina regalaron su camiseta a la difunta Correa, Sandro sus primeros discos, Carlos Monzón sus guantes y el pueblo argentino de todo, una lista interminable de ofrendas que dieron origen a este museo y a la construcción de 16 capillas. ¿Cuánto hay de fanatismo o realidad sobre el poder milagroso de la difunta Correa? Los argentinos ni siquiera se lo cuestionan. Es más, le temen mucho a esta nimita porque dicen que es cobradora. Cuando uno no le devuelve lo que ella le da, ella se lo cobra. Y siempre es con una vida. Y un primo mío. Y la madre hizo una promesa por él. Nunca la cumplieron. Y él, viniendo para acá, lo atropellaron y lo mataron. Todos la llaman la santa del pueblo y algunos esperan que el Papa Francisco, como buen argentino, la canonice. Algo muy lejos de la realidad, según el arzobispo de San Juan, quien en todo caso también respeta a la difunta Correa. Cuando llegué de obispo a este lugar, pregunté a los seminaristas quién de ellos había estado en Vallecito, en la difunta Correa. Todos levantaron la mano. Y me preguntaron, ¿y usted estuvo también? Yo también. Bendito sea Dios, que es una expresión de una fe popular, de unas creencias que tienen valores cristianos que ayudan a todos. Si antes fue motivo de pugna con la Iglesia Católica, la difunta Correa pudo más que la religión, una muestra extrema a lo que puede llegar la devoción a un santo popular. La gran pregunta es, ¿podría ocurrir algún día algo así con una nimita chilena? La hermandad. Es realmente impresionante lo que ocurre en Argentina con la difunta Correa. Cristian, mucho se habla de que difunta Correa es la Pachamama, es la madre tierra que se sacrifica cada día para darnos de comer. ¿Te hace sentido? Hablar de la Pachamama en nuestro continente, hablar de palabras mayores, porque en realidad aquí en América del Sur sobre todo hay dos grandes dioses, Pachamama y Pachapapa. Entonces, en ese sentido, la Pachamama es gigantesca, es la tierra, es la que nos da comida, es la que nos alimenta, la que nos vivifica desde pequeño. Ahora, es hablar, quizá los argentinos siempre tienen esa, quizá muchas veces esa cosa de exaltar con mucho orgullo lo que es de ellos. Entonces de ahí que lo asocian con probablemente con la Pachamama, pero la Pachamama son palabras mayores en nuestro continente, ¿ya? Ahora, sobre la difunta Correa es muy significativo porque ha generado una devoción nacional que quizá
Romualdita lo puede tener acá, pero allá en palabras bastante importantes. Figuras, digamos, notables de la sociedad van a donde la difunta Correa a pedir concretamente cosas. Y lo que uno ve ahí nuevamente, la aparición de milagros, de fenómenos extraños, se cumplen deseos. Pero se habla de una animita cobradora. Sí, bueno, aparentemente sí. De hecho, aparentemente por ahí hay una narración de que habría cobrado una vida, porque hay animitas. En el caso de Chile también existen algunas animitas cobradoras, es decir, si no le responden a la animita correctamente, si no le entregan algún obsequio, después de conceder un favor. Así es, la animita incluso puede cobrar la vida, ¿ya? Sí, es bueno recordar eso en todo caso, porque, por ejemplo, acá en Chile está el caso de Rodemil Gallardo del cementerio de Curacaví. El cementerio de Curacaví es tan especial porque tiene dentro del cementerio el cerro Las Brujas. Antiguamente en ese cerro se realizaban muchos rituales con machis hombres. Recordemos que los machis en un principio eran hombres, pero después cuando fueron devastados los hombres, todo este ritual lo tomaron las mujeres hasta el día de hoy. Pero antiguamente se hacían en ese cerro, allá en el cementerio de Curacaví, rituales. De nuestra cultura originaria de los mapuches y otros tantos. Bueno, ahí está la animita de Rodemil Gallardo, un joven que murió fatalmente hace un tiempo atrás, y se cuenta que él es nieto de un meico chamán inca que se llamaba particularmente Don Micho. Si todo esto es así, esta animita de Rodemil Gallardo cobraría eventualmente vidas, porque en el año 2013 una concejala incluso de Curacaví habría asociado una serie de suicidios a todo lo que es la presencia de la animita de Rodemil Gallardo. Entonces, hay algunas que cobran, sí. Si se burlan, si no les responden después de hacer un favor, sí. Porque están los testimonios de muchas personas. Así que, así como en el caso de la difunta Correa en Argentina hay un caso de una muerte asociada a ella, en el caso de Curacaví también, pues, Julio. Así es la historia. Don Hugo, la difunta Correa genera esta devoción popular. Vimos a un sacerdote en el reportaje hablando. Yo también he ido de la difunta Correa. Yo también he estado ahí. Por supuesto. Sí. Todo aquello que representa la religiosidad popular tiene gran aceptación. Para mí, por ejemplo, la mejor expresión que yo conozco de religiosidad popular son los cantos de danzantes y chinos, sobre todo la cuarta región del norte fundamentalmente. Y evidentemente la fiesta de Andacoyo, prácticamente ellos la presiden, y eso no quita a que haya devoción en la gente. Si lo importante en este tipo de devociones son establecer ciertas jerarquías. Hay un lugar que solo Dios ocupa, que es lo que se llama el culto de latría o adoración, solo Dios. Los santos existe lo que se llama el culto de dulía, o sea, de veneración. Y el caso de la Virgen, hiperdulía, o sea, dentro de la veneración, la máxima, pero no la adoración. A la Virgen no se la adora. Entonces, cuando están estas jerarquías planteadas, la Iglesia a sus fieles, porque no sé, yo no hablo respecto a las personas que no tengan la fe, estoy hablando en este momento, no en nombre de la Iglesia, sino es que estoy reconociendo el hecho de la Iglesia, da este instructivo, si pudiéramos decir, esta orientación. Luego que cuando se declara un santo, la Iglesia reconoce un santo, pero pueden haber millones de santos que ni siquiera nunca los reconocen. ¿Podría el Papa santificar a difunta Correa? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión es que tiene que realizarse un proceso, no es llegar y decir, a esto lo voy a declarar santo, porque ni siquiera por ser buena persona y nada. Tiene que hacerse un análisis profundo y cosas misteriosas. Sobre todo que se santifican unos a última hora. El caso del buen ladrón, San Dimas, como decía. Yo le rezo a San Dimas, el buen ladrón, porque realmente santo fue el primero en entrar al cielo después de la muerte de Cristo. O sea que, en el fondo, ese acto que él tuvo de confianza en la persona de Cristo que derrotado moría en la cruz, eso le valió su justificación. Entonces, en el fondo,
nosotros tenemos que darnos cuenta de que existe aquí una gran gama de realidades religiosas que asumen ciertas realidades verdaderas. No son falsas, son verdaderas, son expresiones diferentes y que realmente cuando hay buena fe y cuando realmente se orientan hacia Dios o hacia los santos, bienvenidos sean. Efectivamente, y uno tiene que recordar a partir de esto que estamos conversando de la animita, que en estricto rigor, si uno pide directamente a las ánimas o a los ángeles o a las virtudes o a las potestades o a los serafines, directamente ayuda, con fe se recluyen en algún lugar, ellos tienen la misión y el deber, según todo lo que es la tradición de la angiología y de otras tradiciones teológicas, de ayudar al ser humano. Entonces, ahí puede ser que estos lugares, las animitas, sean precisos lugares donde uno puede pedir cosas concretas y los seres superiores nos ayudan. Querida hermandad, Vanessa Daroch acaba de llegar a visitar a Graciela, acaba de llegar a Niña Hermosa. No sé, señor director, si podemos pinchar para que la gente pueda en sus casas ver que ya está Vanessa Daroch, están acomodándole el micrófono, está lista para comunicarse con nosotros. Ahí está con Graciela, la madre de Astrid, la Niña Hermosa, la animita que tantos favores ha concebido. Ahí hay miles de peluches, ahí de los favores, de los milagros que ha hecho Astrid. Se va a cambiar de posición. Graciela ha pedido a Vanessa que la acompañe a ver si puede hacer contacto con Astrid. Vanessa, llegaste recién, te vimos que te estaba acomodando el micrófono. ¿Cómo puedes ver la situación? Todavía no me escucha Vanessa Daroch. Estamos absolutamente en directo haciendo la hermandad en vivo, como todos los martes para ustedes. Todos los martes la hermandad absolutamente en vivo, en directo para ustedes. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a acomodar bien a Vanessa para que nos escuche. Vamos a tratar de mostrarles a ustedes en vivo si Vanessa logra hacer contacto con la animita. Vamos a un pequeño corte. Volvemos acá a la hermandad. Quédate con nosotros. En comerciales, ingresa al fanpage facebook.com/La Hermandad CHD y monitorea nuestro estudio con las cámaras infrarrojas del programa. Algo inesperado podría ocurrir. Ya volvemos. La Hermandad. La Hermandad te invita a participar en su concurso. Solo debes enviar oculto al 2150 y 300.000 pesos pueden ser tuyos hoy al final del programa. Recuerda, oculto al 2150 y ya está